continuad por aquí, como dice Charlie, que vamos a hablar hoy de un temazo súper interesante. Mi compañera Nay creo que está ahora mismo conectándose, creo que le está cogiendo el relevo a Álvaro en la cocina de Maldita, de la redacción de Maldita, o sea que bueno, ahora mismo se conectará. Y bueno, como os decía Charlie, hoy vamos a abordar un tema ultra interesante y que además, bueno, decía él, joder, antes vivíamos con el miedo de que los discos duros se nos fastidiaran, ya sea por agua, ya sea porque se rompiera. Pero bueno, estas semanas también vimos que en la nube también pueden pasar este tipo de cosas. Lo vimos como cuando hubo un ataque a SAC, que es una empresa de servicios en la nube que tuvo un ciberataque hace un par de semanas. Entonces, no estamos seguros tampoco con este tipo de aplicaciones del todo, aunque también tiene un sistema bastante seguro. Bueno, tenemos que ver cuáles son las implicaciones que hay por ahí. Ya veo que está por aquí Nayara. ¿Qué tal, compañera? Hola a todos. Efectivamente. Pues nada, está un poco introduciendo el tema, como comentaba Charlie, un poco sobre qué íbamos a hablar. ¿Qué es la nube? ¿Cómo nos afecta? ¿Si es segura del todo o no? ¿Qué implicaciones geopolíticas hay detrás? Porque al final esto, como todas las cosas de las que hablamos en Tech, al final también es una batalla abierta muy, muy tocha entre Estados Unidos, donde está prácticamente la mayor parte del oligopolio de los servicios en la nube, pero bueno, ahora China obviamente también está haciendo mucho esto y también veremos un proyecto europeo que se está intentando pensar para que haya una nube comunitaria que se llama Gaia X. Un poco de todo, vaya. Sobre todo lo que queremos con este programa, aunque a lo mejor haya gente que lo vea como un poquito, no quiero decir básico tampoco, porque creo que en tecnología no hay demasiadas cosas básicas, pero puede que haya gente que sí que le suene de esto un poquito más, ¿no? Que diga, oye, pues yo ya estoy familiarizada con el concepto de la nube, con qué son los espacios donde se guardan nuestros datos personales y demás, pero bueno, hay mucha gente para la que todavía cuando escucha la nube o no sabe de qué estamos hablando o lo ve como una cosa un poco etérea, ¿no? Es decir, pues dónde van a guardar los datos nuestras tecnológicas o que puedan pensar, no sé, que estamos hablando no de ordenadores físicos, que es porque se esté pasando la información, sino que hay algún tipo de red inalámbrica por la que se suben estos archivos, ¿no? Que al final es lo que da esa sensación de la nube, como que está en todas partes. Y no, sabemos que están en sitios muy concretos, muy localizados, en ordenadores gigantescos y que los dueños al final son estas empresas tecnológicas, ¿no? Entonces... Y comentan por aquí, Nay, también, bueno, ya empezamos a tener unos cuantos comentarios por el chat. Como siempre os decimos, Nayara y yo, comentadnos, hacednos preguntas, que para eso estamos nosotros, pero sobre todo para eso están los expertos. Comenta por aquí Partox51, dice, yo intento no tener nada de la nube para depender lo menos posible de las empresas con los intereses. Comentaremos un poco en manos de qué empresas están estos datos y, bueno, lo veremos a lo largo del programa, vaya. Sí, además vamos a ver también que hay alternativas, es decir, que si tú no quieres depender de estas empresas, pues puedes simplemente tener tú tu propio servidor. Vamos a ver todo esto luego, o sea, que sí. De todas formas, perdón que te he interrumpido, Óscar. No, iba a dar paso al primer invitado, no sé si quieres decir por ahí algún material o algo de primeras, pero yo creo que tiramos ya millas, ¿no? No, lo que quiero es eso, que nos... te están diciendo por aquí, lo que una clara salvaje apareció. Solo... No se os pierde ninguna, de verdad. Bueno, que no, simplemente eso, que al final, como lo que decía antes, que como habrá gente que lo tenga mucho más controlado, que sepa de lo que vamos a estar hablando y gente que a lo mejor tiene más preguntas, que nos las dejen, que para eso estamos y sobre todo para eso están las personas que nos acompañan hoy y que van a poder responder a todas las preguntas. Tal cual. Pues nada, Nay, creo que ya tenemos por ahí en el backstage a un colaborador habitual de esta casa que ya nos ayudó, nos echó un cable hace unos cuantos programas y también para unos cuantos consultorios, siempre está ahí para ayudarnos. Déjame pincharlo por aquí. Aquí está, es José María Fuentes, profesor del Computer Security Lab de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal, José María? Hola, ¿qué tal, Óscar, Nayara? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, muy bien, encantados de tenerte aquí, como siempre. Si te parece, queríamos empezar un poco contigo, José María, para explicar de la forma más divulgativa y más comprensible posible de qué hablamos cuando hablamos de la nube, porque al final, lo que hablaba antes Nayara, puede que este concepto resulte un poco etéreo de qué es esto de la nube, o sea que cuéntanos un poco de qué va la cosa y por qué ha ganado tanta popularidad estos últimos años. Pues mira, de hecho, Nayara apuntaba antes una de las cosas que habitualmente solían decirse antes, que era, bueno, pues si no quieres tenerlo en ningún sitio como en la nube, pues tienes tú tu propia copia. Pero esto de la nube, en el fondo, yo generalmente lo suelo resumir de una manera bastante sencilla. La nube es el ordenador de otro, no hay más. Es decir, tú en vez de tener las cosas dentro de tu mismo ordenador, lo tienes en un ordenador que gestiona otro. Y donde ponemos la palabra ordenador ahí podemos encontrar
cientos de cosas diferentes. Pero lo normal es que sean muchos servidores, ordenadores muy, muy grandes, que tienen una capacidad de almacenamiento brutal. Entonces, en general, lo que tenemos es que la sensación que nos da, tenemos los datos en algún sitio, no sabemos cuál, pero siempre están disponibles. Y esa es una de las 5 cosas que uno puede proteger de los datos, la disponibilidad. Pero claro, siempre eso viene a costa de alguna otra cosa, ¿no? ¿Cuál es esa otra cosa? Pues a veces la privacidad de los datos o la confidencialidad, ¿no? Con lo cual, la nube no nos tenemos que perder. Siempre que pensemos la nube es una solución que nos evita tener que tener copias de la información nosotros y, por tanto, que se nos pueda romper el disco duro, pero también tienes a otra contrapartida. Estás dejando tus datos bajo el control de un tercero y no siempre sabes bien quién es ese tercero, ¿no? Nos pregunta, perdona, pero justo acaban de hacer una pregunta súper interesante, Wololo, que es esa manera de subir los datos a la nube, ¿no? O sea, no puedo tener una nube con un buen cifrado para que no se pueda descifrar en caso de que alguien le meta mano. Que bueno, creo que el problema en estas ocasiones a veces es quién tiene el acceso a esa nube, ¿no? Claro. Yo fíjate, Nayara, ahí sí que es verdad. Gracias por la pregunta, porque me parece súper acertada. Lo cierto es que esa sería una práctica muy interesante desde el punto de vista de seguridad si en vez de subir las cosas directamente desde nuestro ordenador, si en vez de tener una carpeta compartida, como por ejemplo Google Drive, si en vez de hacerlo directamente arrastrando, primero lo cifrásemos y luego lo subiésemos, naturalmente tendríamos nosotros parte del control de la seguridad, porque ya le habríamos puesto nosotros nuestro propio candado. ¿Qué pasa? Que si nos lo pensamos fríamente, la mayor parte de las soluciones que utilizamos de la nube, ninguna de ellas te permite hacer eso de una manera sencilla. ¿Por qué? Tiene su razón de ser. Ellos mismos utilizan una serie de técnicas que se llaman técnicas de deduplicación, que lo que hacen es que si varios usuarios comparten o tienen la misma copia del mismo archivo, no lo almacenan tantas veces como usuarios tienen, sino que lo guardan una sola vez. Si cada uno de nosotros lo cifrase, ese archivo sería diferente cada vez y, por tanto, ya no podrían utilizar esto que les permite ser eficientes en el almacenamiento. Pero, efectivamente, esa sería una muy buena práctica. De hecho, perdonar el spam, nosotros intentamos hacer esto para Google en una competición que preparó el INCIBE con un estudiante de uno de nuestros másteres y, efectivamente, justo intentábamos hacer eso, que cada vez que tú arrastrases algo hacia Dropbox o hacia Drive, inmediatamente se cifrase. Se cifrase con una clave que tenías tú, que no dependiese de esa supuesta seguridad que te da un tercero, que, insisto, no sabemos quién es. Y, bueno, pues ahí quedó, ¿no? Como una iniciativa interesante, pero, claro, conseguir que sea usable es generalmente lo que hace que sea menos utilizado por la gente, ¿no? El que todo el mundo lo pueda utilizar, pues al final es lo que la seguridad y la usabilidad siempre andan ahí un poquito pegándose mal. Es por lo que te quería preguntar también, José María, porque al final lo que nos suele pasar con esto es que tendemos a pensar que eso está ahí simplemente, o sea, que Google Drive existe porque, pues viene incorporado con que yo me abra una cuenta de Gmail, o que Dropbox existe por el análogo con Hotmail, ¿no? Por ejemplo, o, bueno, si es que eso llama para hacia ahí, o sea, yo ni siquiera he tenido que registrarme en ningún sitio ni meterme en ninguna web especial para tener ese acceso, no, ya me lo están poniendo ahí. Entonces, como que vemos que esa infraestructura está totalmente dominada por determinadas empresas, ¿no? Y lo que decías antes, que al final nosotros podemos tomar ese paso extra como para cifrar nuestra información y demás, pero es que al final sigue estando todo controlado por las mismas entidades y ahí hay poquito que podamos hacer. Sí, yo creo que hay una frase que lo suele resumir esto mucho, que es que si algo es gratis, el precio eres tú. Y esencialmente es lo que pasa aquí, ¿no? Esencialmente eso es lo que nos... En fin, es parte de su modelo de negocio, ¿no? Y además que si tú te casas con una nube, generalmente pues no tienes más que utilizar toda su suite de herramientas, ¿no? Pasa con Google, pasa con Microsoft, con lo cual, bueno, también viven de eso, ¿no? De utilizar la nube como reclamo para que tú utilices toda la suerte de funcionalidades que te proporciona. Antes de continuar, José María, quería aprovechar porque, bueno, ahora en el chat están mandando muchas preguntas ultra interesantes. Lo primero de todo, agradecer porque ha habido por ahí un regalo de una suscripción, si no me equivoco es Mucho Chili, que ha regalado una suscripción a Escena. Mil gracias. Y bueno, aprovechamos la pildoría para decir que le des al corazoncito y nos sigáis. Ahora creo que somos más de 560 personas online. O sea que mil gracias a todos por andar por ahí. Te comentan por aquí en el chat, creo que tienes algún alumno por aquí, José María. Comentaban Paya que decía, ostras, me suena, me puedo dar alguna clase. No sé si te suena, el avatar es muy pequeño, pero creo que tienes por aquí algún alumno fan de la Twitchería. Buena gente son, como vosotros. Comentaban también por aquí alguna cosa bastante... Batuecas comentaba, y no
No olvidar que el usuario lo que busca muchas veces es la comodidad, inmediatez, copiar y pegar. Vaya, lo que hablábamos, la usabilidad muchas veces al final acaba siendo esencial en este tipo de servicios. También nos decía por arriba que que estaría bastante guay que comentáramos un poco el tema del esfuerzo energético necesario para poder mantener esta serie de servidores. Es un asunto que ya tratamos en un par de twitcherías, si no me equivoco, cuando hablamos de los bitcoins y de los NFT, que tienen elementos similares en cuanto a muchísimos servers trabajando a una capacidad muy loca. Por ejemplo, creo que en cuanto a Bitcoin, la gran parte de la minería está presente en China, y sí que hablamos un poco del impacto medioambiental que tenía antes, pero bueno, obviamente recogemos el guante y podremos volver a tratarlo en otra twitchería. Y te reboto una pregunta por aquí del chat de Macarena Monster. Te pregunta José María, si el usuario elimina los archivos de la nube, ¿se eliminan los archivos de verdad o se queda ahí algún residuo? En realidad, Macarena, la respuesta, la pregunta se contesta por sí misma. La pregunta es que tenemos esa pregunta. Esto pasa exactamente igual que cuando tú dices entras en una página web y le dices rechazar las cookies. ¿Quién puede saber si lo está haciendo? Porque al final es el software el que tiene que confiar en que, o mejor dicho, yo tengo que confiar en que un software hace algo para evitar que otro software haga otra cosa. O sea, estoy tratando de hacer que el ordenador haga cosas por mí y yo no tengo manera de comprobarlo. Yo no voy a nunca saber si cuando le digo rechazar todas las cookies y todo el rollo que siempre hago, si alguien lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo. Entonces, en este caso no hay una solución simple, porque además hay que tener en cuenta una cosa. Generalmente esta magia se produce porque estos archivos se comparten N veces. Es decir, la misma copia del mismo archivo está en 5.000 sitios diferentes a la vez. Entonces, esa eliminación no siempre te garantizan que se vaya a producir y, desde luego, nunca de manera coordinada. Es decir, probablemente se habrá eliminado de algún sitio y con el tiempo se elimine de los demás. Pero no hay garantías. Eso es uno de los grandes problemas. Por eso, de hecho, la Unión Europea se ha puesto tan seria con este tema, ¿no? Con el tema del Reglamento General de Protección de Datos. En parte por eso está pasando estas decisiones que están tomando algunos proveedores, como por ejemplo Microsoft, que sabéis que está evitando que los datos de los europeos estén almacenados fuera de Europa. Esto es algo que, en el fondo, va en contra del concepto de nube, ¿no? Es poner puertas al campo digital, por decirlo así. Pero un poco precisamente porque es tan importante saber dónde están los datos y saber que tú vas a poder ejercer tu jurisdicción, que por eso este tipo de decisiones están intentando que tengamos más control sobre lo que pasa en la nube, ¿no? Y esa es la misma idea que tú antes mencionabas, Óscar, con el tema de Gaia X, ¿no? Además, con el tema de subir información a la nube, y con esto que han preguntado de si se borraría o no, creo que también es bueno que le podamos decir a la gente qué supone también subir cosas a la nube, ¿no? Porque yo creo que puede haber gente que esté pensando en cosas que hacemos como prácticamente, como por ejemplo, lo que tú decías antes, ¿no? Arrastrar un archivo a la nube de lo que sea. Entonces yo estoy subiendo, por ejemplo, un docs al Google de Drive, ¿no? Un documento o lo que sea. Pero hay cosas que a lo mejor se nos pasan un poco más desapercibidas, como puede ser la típica opción que tiene WhatsApp de hacer una copia de seguridad, ¿no? Y esa copia de seguridad se hace en Google Drive. Y luego resulta que Google, cuando te estás leyendo la política de privacidad de WhatsApp, te avisa que si tú decides hacer esa copia de seguridad, Google tiene acceso a tus chats. Entonces ahí está cambiando la cosa. Y es algo como muy cómodo, ¿no? Pues sí, por hacer una copia de seguridad, vale, pero ¿a quién le estás dando la copia? A Google. ¿Google va a poder leer tus mensajes? Pues si haces la copia te están avisando de que sí. Entonces, como que hay más situaciones de estas, ¿no? En las que no es tanto yo subo un documento, yo subo una imagen, yo subo algo a la nube, sino que hay más servicios relacionados que nos lo ofrecen así como un poco de segundo plano, por así decirlo. Sí, la realidad es que al final estamos empezando a construir un ecosistema de servicios que cada vez más están, no se sabe muy bien dónde, pero son súper fáciles de utilizar. En eso estamos todos de acuerdo. Lo comentaba antes uno de los foreros que están por aquí. Porque realmente buscamos la comodidad y generalmente todo lo que sea siguiente, estamos encantados de utilizarlo y bendición que tenemos este tipo de servicios. Pero, por ejemplo, con un ejemplo, no sé si conocéis que hace unos poquitos días se ha sabido que una empresa que comercializa cámaras de videovigilancia había tenido un problema en sus servidores y permitía que cualquiera pudiera ver las imágenes de la cámara de vigilancia de otra casa. Es verdad que ha afectado a muy pocos usuarios, o eso dicen ellos, pero ciertamente te planteas, ostras, ¿me gustaría realmente que mi servicio, por muy útil y sencillo que sea de utilizar, fuera accesible por cualquiera? Porque al final es lo que está, como tú decías, Nayara, es lo que estás haciendo cuando haces una copia de seguridad de tus chats en Google. Es verdad, se te rompe el móvil, se va a la basura o cualquier cosa, inmediatamente
lo recuperarás y, oye, volverás a tener todos tus chats. Pero estás permitiendo que un tercero tenga acceso. Que lo haga o no es otra cosa distinta, pero ya se lo estás permitiendo. Exactamente. Tenemos aquí un par de preguntas ultra interesantes. No queremos abusar mucho de ti, José María, pero ya que están llegando... A mí me encanta. Yo, además, Óscar, os agradezco mucho la invitación porque creo que esta es una parte fundamental de la labor de los profesores universitarios. No todo tiene que ser hacer exámenes y papers, sino que también contar un poquito a la gente, efectivamente. También están las fechorías, ¿no? Eso. Pues mira, te paso rápidamente dos preguntas. Payaki dice, pero los chats se guardan cifrados. ¿Les dan las claves para que lo lean? Esto es una. Y después Sohai comenta, si tienes contenido con copyright almacenado y compartes con otro usuario, ¿podrían eliminarlo aunque el uso que hagas sea totalmente privado? Creo que son bastante interesantes ambas. Son muy buenas preguntas. Sobre todo, sí, me parece que son complejas, sí, pero vamos, sobre todo en el caso de la segunda, yo creo que hay una cuestión importante y es que el conjunto de las políticas de seguridad y de las políticas de privacidad que uno acepta cuando implícitamente usa un servicio prácticamente son infumables. De hecho, ha salido hace unos pocos días un informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de aquí de España y esencialmente demostraba que hay solo un porcentaje de la gente que se lee las políticas de privacidad. Curiosamente, la mayor parte de los más formados, es decir, de los estudiantes y las personas más formadas, lo cierto es que muchos son mucho más recelosos, un 25% más recelosos de su privacidad que los que no están tan formados, ¿no? Con lo cual, eso es una buena noticia. Cuanta más formación tienes, más sentido de la privacidad tienes. Pero cuando tiene que ver con la revisión de las políticas de privacidad de la nube y todas estas cosas, eso no todo el mundo lo hace y realmente el porcentaje es relativamente bajo. Con lo cual, esta pregunta es bastante abierta y habría que particularizarla. Caso por caso, ver qué... Pero me atrevería a decir que muchas veces ellos tiran por la calle de en medio. Generalmente, la mayor parte de las políticas de privacidad, sabiendo que tenemos esa dependencia tecnológica, suelen abusar de nosotros y, bueno, mientras tú puedas utilizar el servicio, yo luego te voy a establecer una serie de cláusulas que realmente son ventajosas para ellos, ¿no? Insisto, habría que mirarlo, pero en fin, es una política bastante general que, en el fondo, son bastante permisivos consigo mismos y bastante restrictivos con nosotros, como usuarios. ¿Cómo suele pasar? Oye, pues lo dicho, José María, no te vamos a robar más tiempo. Mil gracias por pasarte por aquí siempre. Creo que la gente está encantada de que les hayas podido solucionar las dudas y que nos hayas podido introducir un poco el tema de una forma tan clara. O sea que lo dicho, abrazo fuerte y nos vemos para la próxima. Pues muchísimas gracias y un saludo a mis alumnos que estén por aquí. Gracias, José María. Para la próxima, diles que entra para el examen, las twitcherías que vayamos haciendo. Es que estamos en exámenes, yo por eso me temo que algo de eso hay. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. A ver, vale. Pues sí. Justo aquí estaba otro que no sé si estará de broma o qué. Aldred John TW decía adiós, profe. O sea que literalmente sé que le están siguiendo las tucherías, ¿eh? Es maravilloso. Sí, gracias, súper todo claro. Dice Kiko Babunga. Pues nada, genial. Seguimos para adelante, si te parece, Nay. Creo que además nos habían hecho una pregunta por ahí arriba que nos ayuda fantásticamente a entroncar con nuestra siguiente invitada, que habla sobre alternativas a la gran nube, porque al final lo que hablamos antes, el tema de la nube está concentrado como en 3-4 empresas, sobre todo estadounidenses, es casi un oligopolio y hay más alternativas por ahí fuera, ¿verdad? Sí. Además, luego, ahora mientras hablamos, voy a poneros un vídeo que habíamos recopilado de una visita que lo estábamos viendo detrás, una visita al centro de datos de Microsoft. Sobre todo para que veáis lo que comentábamos muy al principio, de que no tenemos que pensar en la nube como algo, pues eso, sí, como algo etéreo, algo que está como de forma... pues etérea por ahí, ¿no? Sino que estamos hablando de centros masivos, un mogollón de servidores, un montón de ordenadores, cables por todas partes, todos conectados entre ellos, espacios gigantescos, o sea que es que al final es importante que sepamos que esto es así, que estamos hablando de este tipo de infraestructura, no de un ordenadorcito como el que tenemos en casa. Sí, total. Y lo que comentaban también antes por el chat y de lo que ya habíamos hablado antes,
Esto tiene muchas implicaciones, al final son servicios muy usables, entre comillas, de que son muy fáciles, puedes acceder desde muchos dispositivos, pero también tiene otros prismas y otras formas de ver estos temas, como por ejemplo la huella de carbono. Al final estos centros, como el que estamos viendo ahí de Microsoft, de Azure, son centros que contaminan muchísimo, muchísimo. Es otra de las patas y bueno, ahora también se está viendo, como también pasa con el tema de los bitcoins o de los NFT, que este tipo de centros se han puestos en marcha con energías renovables. Unas cosas que en algunos países sí que se están haciendo y se está llevando a cabo porque la legislación es cada vez más restrictiva, pero en otros lugares, como por ejemplo China, que acoge muchísimos de estos servers, refiriendo otra vez al tema de los bitcoins, ahí la legalidad es un poco más laxa en este sentido. Exactamente. Ahora justo nos estaban también diciendo de hablar de cómo funcionan los servidores en casa. Bueno, para eso tenemos a nuestra siguiente invitada, que además creo que tenías una pregunta preparada por ahí. Voy a meterla al stream. Es la Sofía. He perdido, o sea que estoy buscándola. Hola, Sofía, Hola. ¿qué tal? Hola, Sofía. ¿Me oís bien? Sí, te oímos genial. ¿Sí? Vale. Sí. Hola, muchas gracias por invitarme. No, gracias me encanta el vídeo que acabáis de... Ay, perdón, Nayara. No, digo que no, estaba viendo el vídeo... Y digo que me encanta porque creo que la nube es una de las metáforas más potentes que ha creado, digamos, la metáfora más potente que se ha creado en el contexto tecnológico en muchos años. Porque nos hacen creer, claro, que es algo tan etéreo, no tan amorfo, lejano, sin peso y es tan... Eso es tan alejado de la realidad, ¿no? Al final, de hecho, es que me parece como que es un lavado de cara total, que nos hacen pensar que incluso es medioambientalmente responsable de todo lo que estabais diciendo. No sé, es genial la metáfora. En el fondo es un triunfo del marketing por parte del contexto tecnológico, un triunfo muy grande. Por eso, sí, perdón, ¿qué me ibas a preguntar? Sí. No, por eso precisamente como que al principio quería hacer mucho hincapié en esto, ¿no? Bueno, para la gente que no está muy familiarizada, que sepa esto, que no estamos hablando de algo que funciona como por una señal inalámbrica o que funciona de yo cuando subo algo a una nube de Google o una nube de Microsoft, una nube de AMC, lo que sea, lo estoy guardando en mi ordenador, lo que pasa es que en un cachito reservado para mí. No, todo esto va a ese tipo de sitios que acabamos de ver, ¿no? Y es súper importante hacer ese tipo de diferenciación. Eso es. Mira, Sofía, justo acaba de encontrar por aquí una pregunta que nos escribía Sancholito un poco arriba en el chat, que dice, si cada uno nos montáramos un server en casa, descentralizando la nube, ¿habría menos seguridad? Creo que tú de esto sabes un poco, o sea que coméntanos un poco. ¿Es posible descentralizar la nube? ¿Es posible que cada uno tuviésemos como una cajita en nuestra casa y que no dependiésemos directamente de las grandes tecnológicas que al final tienen el 70-80% del pastel? A ver, depende de para qué servicios. O sea, yo lo siento, soy gallega, voy a responder todo el rato con dependes, porque no hay... Es que el mundo está lleno de grises y no hay una respuesta clara. Depende de mucho de para qué lo uses, cómo lo hagas, si cada persona que tiene ese cachito de la nube lo ha hecho bien, ¿no? O sea, que al final es una respuesta un poco ambigua. Sí que hay iniciativas de descentralización de la nube. Bueno, desde Lluvia nosotros estamos ofreciendo una, pero hay otras y de hecho todas funcionan un poco como, bueno, como el P2P, ¿no? El Emule, o no sé si vosotros os descargabais cosas en su momento. Pues es un poco así, ¿no? Como todo partido en trocitos, cada uno tenemos un trocito y hay una... hay varias iniciativas, no voy a decir así nombres como muy concretos, si queréis luego os los pego, pero sí que las hay, por supuesto, y la descentralizaríamos, ¿sí? ¿Sería más segura? Depende de si cada persona tiene cifrado eso, depende de cómo esté hecho el sistema, ¿no? No sé si puedo dar una respuesta más clara. Y tenía una de las preguntas que hicieron antes, que al final no se contestó, que decían que si los chats están cifrados y demás, no sé qué pregunta era, si la puedes recuperar, sobre Oscar. WhatsApp. Sí, déjame indagar por ahí. Sí, o sea, era sobre WhatsApp, ¿no? Si al final ellos de verdad pueden leer nuestros datos o no, ¿no? Al final esto depende muchísimo de nuestra confianza. O sea, es una cuestión, todo lo que no sea software libre o código abierto, todo lo que no podamos comprobar, no sabemos si lo que se está haciendo es verdad o no, ¿no? No sabemos si está cifrado o no sabemos si se está guardando, de qué manera se está guardando o no, ¿no? Lo que o sea, con respecto a la nube descentralizada, si cada uno tiene su parte, es que cada uno se tiene que responsabilizar sobre
la seguridad de esa parte. Entonces, bueno, respuestas ambiguas. Hay una cosa, Sofía, porque aquí están comentando en el chat cosas que nos viene muy bien que estés, porque creo que no puede haber nadie que lo responda mejor. Por ejemplo, Batucas está diciendo que a mucha gente le habla de servidores y que ni sabe lo que es, ¿no? Que justamente es lo que intentábamos como mostrar un poquito con el programa, que cuando hablamos de este tipo, cuando hablamos de un Google Drive, cuando hablamos de la nube, estamos hablando de servidores, intentar explicar lo que son servidores, ¿no? Y lo que son ordenadores. Pero luego también nos decía 1987 que ¿para qué te vas a montar un CPU en tu casa con lo que gasta eso? Entonces, como hay este concepto de, uno, ¿cómo le vas a meter a alguien que no tiene ni idea de tecnología ni absolutamente ningún conocimiento técnico, nada que tenga que ver con un servidor en su casa? Y dos, ¿cómo vas a hacer eso con el gasto que conlleva, la dificultad, el cacharro de montarlo en casa, etcétera? Entonces, bueno, porque nos hables un poquito de eso. Sí, o sea, primero de todo decir que un servidor al final es un ordenador conectado a internet, o sea, no tiene más. No, lo llamamos servidor, pero es eso. Y normalmente sin pantalla, de hecho, para que se considere servidor. Y con respecto a lo que me preguntabas, claro, es que al final cuando te empiezas a preocupar por tu privacidad, por la soberanía sobre tus servicios, por la soberanía sobre tus datos, todas las soluciones actuales que hay requieren un conocimiento tecnológico. Es lo que estaba diciendo Batuca, ¿era? Bueno, una de las personas que lo ha preguntado. Y, claro, ¿qué pasa? Que acabas pensando que la privacidad, la seguridad y la soberanía solo están al alcance de las personas que tengan, o sea, que se puedan permitir o pagar a alguien para que se lo monte, ¿no? Para que le monte ese servidor, o que lo puedan montar ellos mismos. O sea, al final, ingenieros e ingenieras informáticos. O sea, yo creo que lo que hace falta en este contexto es más alternativas como, bueno, barriendo para casa, como decía el anterior invitado, alternativas como Lluvia, ¿no? Que es lo que estamos intentando es descentralizar la nube accesible para todo el mundo, ¿no? O sea, al final, coger lo mejor que tiene Google, que es su usabilidad, Google, Apple y demás, ¿no? Que es su usabilidad, su facilidad, y darlo a todo el mundo, pero de una manera segura y privada, ¿no? O sea, creo que ese es el camino que debemos de seguir si de verdad queremos plantar cara al monopolio que existe actualmente, ¿no? Porque al final, una de las cuestiones con respecto a la nube es que pertenece a GAFAM, ¿no? O sea, a Google o a Microsoft, Amazon Web Services. Sí, Amazon, que sea. El problema no es tanto el nombre concreto de estas empresas, o sea, que sean estas empresas en particular, o sea, esto nos da un poco igual. El problema es el tamaño que tienen estas empresas, ¿no? O sea, diría que no ha habido en la historia de la humanidad en ningún momento tanto poder concentrado en tan pocas manos, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que tiene mucho que ver con la nube es que nos pensamos que, por eso el triunfo de la metáfora, ¿no? Nos pensamos que la nube es pública, como las nubes de verdad, ¿no? Que no tienen dueño, digamos. El problema es que la nube está partida en 5 trocitos, en 6 trocitos más o menos, y cada una tiene dueño. O sea, tú cada vez que subes algo lo estás subiendo a la casa de alguien, ¿no? Es un poco, bueno, lo que decía José María, de que la nube es el ordenador de otra persona, ¿no? Esto es así. Y sí, lo que acabas de poner, bueno, está súper claro, ¿no? Mira, ahí se ve. Amazon Web Services, que además no solo es que te ofrezcan servicios o sea, digamos, de almacenamiento, es que te ofrecen servicios de computación, es que puedes, por ejemplo, ahora temas de inteligencia artificial, de procesamiento de datos, se están haciendo todos en Amazon Web Services. Y otro problema que hay es que muchas nubes más pequeñas, digamos, empresas que te ofrecen servicios en la nube, lo que en realidad están haciendo, que lo hablábamos el otro día con Nayara, Santiago y yo, es ofrecerte, o sea, como subarrendarte lo que ellos están contratando a Amazon Web Services, ¿no? Que eso hay que mirarlo bien, porque tú a veces dices, bueno, pues me voy a una nube alternativa, ¿no? Pago mis 10 euros al mes, mis 20 euros al mes, lo que sea, lo tengo cifrado y lo tengo en una nube que además son de Barcelona y tiene un servicio técnico que hablo con ellos, ¿no? O sea, dices, bueno, todo check, pero al final lo que están haciendo ellos es subarrendar un trozo de Amazon Web Services. Entonces, bueno, acabas cayendo como en el mismo infierno, ¿no?
Sí, sí, Justo sí. estaban hablando de lo que comentabas, Falla, que decía lo de que se puede alquilar servicios, servidores de plataformas, los chips directamente y demás. Fabricante comentaba que Netflix al final es de Amazon Web Services, por ejemplo, o sea que es lo que es ese tipo de lo que están controlando. Nos cuentan experiencias, que ABR nos dice que tenía un servidor de Nextcloud en una Raspberry. Bueno, estos son ya como conceptos un poco más técnicos, a lo mejor para la gente que está viendo. No, muy interesante. Nosotros, o sea, Nextcloud es la bomba, ¿eh? O sea, yo creo que es como la alternativa software libre de gestión, digamos que sería como un Office 365, ¿no? Tienes todo. O sea, tienes como un Google Drive, con calendar, mail, tienes absolutamente todo, pero software libre y además, digamos que te lo puedes montar tú como quieras, cifrarlo y es muy usable, o sea, está súper bien hecho en Nextcloud. Yo, si no lo conocéis, os lo recomiendo. Aquí estaban también comentando que OnCloud y Nextcloud también son buenas alternativas. Luego Groovika también nos estaba diciendo que él empezaba con el servidor de ProtonMail, que ha lanzado también servicio de nube, que bueno, que es de servicio de pago, pero eso también lo hablamos en creo que fue la tuchería anterior, que bueno, al final pagar, o sea, tener servicios de pago implica que te estás comprometiendo, digamos, con una empresa y esa empresa te va a tratar como un cliente porque estás pagando por ello, no te lo están haciendo por la cara y tienes que... Eso iba a decir yo ahora mismo, Nayara, que es que pagar por los servicios que utilizamos es lo normal. Debería de ser lo normal. O sea, la segunda cosa maravillosa que ha creado en el contexto tecnológico, aparte del concepto de la metáfora de la nube, es hacernos creer que ahora todo tiene que ser gratis, ¿no? Y de hecho, que sintamos como una afrenta que de repente te pidan dinero por un servicio que te están ofreciendo. O sea, yo creo que cuando una empresa te dice, no, mira, es que te cobro esto al mes o esto anualmente, para mí ya es un síntoma de confianza, de decir, vale, o sea, no van a hacer, que quizás luego sí que lo hagan, eso ya depende de cada empresa, pero es como, bueno, de primeras, creo que lo que me están ofreciendo, estoy pagando por ello y lo que me están ofreciendo es lo que voy a tener, ¿no? O sea, creo que todos deberíamos de quitarnos un poco ese concepto de la cabeza de todo lo que tiene relación con la tecnología tiene que ser gratuito a menos que sea hardware, porque es mentira, es irreal, todo tiene un coste. O sea, la nube, esos macros data centers hiper ventilados y refrigerados, porque claro, eso leía el otro día que el 1%, ahora es el 1% de la electricidad mundial, lo que se lleva a la nube, pero que se espera que para la próxima década, o sea, para 2030, llegue al 10%. O sea, refrigerar nuestra nube se va a llevar el 10% de la energía, bueno, refrigerarla y alimentarla, se va a llevar el 10% de la energía mundial. Es una pasada, o sea, es increíble. Sí, sí. No sé, esto es dinero. Justo, Sofía, porque claro, bueno, te hemos lanzado al stream, te hemos empezado a hacer un montón de preguntas, además la gente estaba encantada porque has entrado con muchísima energía, pero bueno, que al final también era la idea de que, bueno, Sofía nos está hablando de todo esto porque es cofundadora de Lluvia, que es un proyecto del que nos podrías hablar, pero porque también te están preguntando en el chat, por ejemplo, que Cubadonga estaba arriba, que imagina que Lluvia es un juego de palabras con nube. Bueno, ahora sí. Lo puedes comentar. Y luego también, un poquito más abajo, Fran nos estaba diciendo que si la página de Lluvia está alojada en un mini servidorcillo de los que tenéis vosotros, pues bueno, que decía que si eso sí lo compro yo. Entonces, bueno, que es lo ideal también que nos hables un poco de qué es Lluvia al final y para qué sirve. Claro, sí. Lluvia sí, evidentemente. O sea, nos costó un montón encontrar el nombre y cuando de repente llegamos a él fue como, está clarísimo. O sea, Lluvia es descentralizar la nube, deshacer la nube. Entonces por eso cogimos. Y la I en vez de la elle es porque se lee igual en todos los idiomas. Y lluvia en inglés nos lo leían como lluvia. Y decíamos, ay, no puede ser. Entonces por eso cogimos Lluvia. O sea, es básicamente esa la explicación. Y o sea, porque al final es un proyecto que tiene un contexto... o sea, como digamos, un impulso casi de lucha detrás, ¿no? No es un proyecto tecnológico al uso, no es un software as a service como están saliendo ahora todos. Es un proyecto que está hermanado con Trácula. Trácula es una asociación sin ánimo de lucro que nos dedicamos a divulgar sobre los derechos digitales y la privacidad y está totalmente hermanado, ¿no? O sea, Lluvia es la opción comercial, es después de tanto decir, ay, por favor, tenemos que
elegir alternativas, tenemos que, ¿sabes? Como alejarnos de los monopolios. Dijimos, bueno, pues que si no hay alternativas, a lo mejor tenemos que ofrecerla a nosotros, ¿no? Y fue ese un poco el camino que llevamos. Y Juvia es esa opción comercial. Ahora explico qué es exactamente, y a la pregunta de que aún no está en nuestro servidor. No. Pero estamos en proceso de fabricarlos. Sacaremos un crowdfunding a finales de año. ¿Y Juvia qué es? Juvia es un servidor para empresas o para que tú puedes tener en casa y que te alojas tu propia nube. Esa es la idea. O sea, tú podrás tener ahí tu email, contacto, calendarios y almacenamiento. Tiene también una parte de marketplace descentralizado, o sea, diferentes aplicaciones que te puedes descargar que están descentralizadas en diferentes nodos, y la idea, ¿no?, es de ser soberano de tus propios servicios y datos, ¿no? Que de repente tú sepas dónde está todo, lo tengas en casa. Opciones como estas ya había, o sea, digamos que, por ejemplo, están los NAS. Los NAS es como una competencia ancestral. Lo que pasa que para manejar un NAS o una Raspberry Pi o todas estas cosas, de nuevo decimos lo que hablábamos antes, tienes que tener conocimientos tecnológicos. La intención es que tú con Juvia sea un plug and play. Te llega a casa, lo enchufes, compras el dominio ya incluido con Juvia, porque claro, igual este es otro concepto que a mí, porque yo soy arquitecta, yo en los inicios de Trácula y Juvia, yo tuve que aprender sobre tecnología y no tenía ni idea. Ahora ya sí, claro. Pero yo no sabía que para tener tu propio email necesitas el dominio al que llegan los emails, ¿no? Entonces, esto es algo que también, digamos que cuando de repente todo lo tienes que alojar tú en tu propia casa, vamos a tener que explicar muchos conceptos que hasta ahora era como, pero esto no venía todo incluido, no era todo. Pues no, o sea, tú para tener tu propio email necesitas un dominio, entonces vendrá incluido también. Y bueno, para poderte conectar a tu Juvia desde fuera, porque la gracia es que te puedas conectar a Juvia desde donde estés, ¿no? Y que puedas tener backups de tu propio Juvia en Juvias amigos, ¿no? O sea, que esté descentralizado, de manera que si conoces a una red de personas que todos tenéis un Juvia, tengáis copias de seguridad hechas en los Juvias de amigos, de otras familias, ¿no? Está pensado para individuos, a personas, o sea, pues por ejemplo yo sola, o mi unidad familiar, o una empresa pequeña en la que puedan tener, por ejemplo, el email de la empresa, todos los emails de cada uno de los trabajadores. Bueno, esa es la idea. Bueno, la idea no, ya es casi realidad. En octubre sacamos el crowdfunding, o sea que nada. Sofía, tienes por aquí mucho fan en general, pero Guico Aunga, mucho fan de los términos y cómo los elegís. O sea, le encanta Trácula, yo creo que además está también muy bien tirada. Y por aquí, por el chat, también comentan algunas alternativas. Ian Batega dice, está el Freedom Box. Sí, a las dos que acabas de... Bueno, a las tres que acabas de poner. Está Freedom Box, de hecho, Juvia está... Sí, es un Freedom Box hecho para humanos, porque Freedom Box es... Perdón, soy un poco bruta a veces, pero que si Freedom Box es muy difícil de utilizar. Tienes que tener una carrera de ingeniería informática para saber utilizarlo. Entonces, bueno. Y luego, Trácula es porque en sus orígenes era un plugin para Firefox para ver los trackers que te iban persiguiendo de web a web. Por eso cogimos lo de Trácula y tuvo mucho éxito y lo convertimos en asociación. Y la otra pregunta que aparecía, si es de código abierto, sí. Juvia, la mayor parte de hecho, queríamos hacer todo, hardware abierto y código abierto y, bueno, software libre en general. Esa era la intención. Y que todas las aplicaciones que estén alojadas en Juvia, o sea, la aplicación pues, digamos, para los emails o para el calendario, tendrán Nextcloud, todas estas aplicaciones que van a estar en el Marketplace, que sean también software libre. O sea, la intención es impulsar a otros proyectos que tienen una iniciativa potente de software libre, código abierto, ¿no? O sea, como que... apoyarnos en lo que ya existe e impulsar también lo que ya existe, ¿no? Porque al final hay... O sea, en lo que tiene que ver con derechos digitales y intención de hacer las cosas bien en la tecnología, hay muchas iniciativas. Lo que le falta es impulso y unirnos y, bueno, tener apoyo también por parte de la ciudadanía. Y eso. Para los más techis y los más técnicos, por aquí comparten el GitLab de Juvia. Y antes de despedirte, es que no paran de hacerte preguntas, Sofía, o sea que ya voy a lanzarte la última antes de despedirte. Bueno, preguntan por ahí por el lenguaje. Ya nos ponemos un poco técnicos, pero bueno, ya para cerrar la ronda de preguntas. A ver,
Bueno, primero, yo no soy la persona, la parte técnica de Lluvia. Hay varias cosas. Por una parte está el sistema operativo de Lluvia y por otra parte está la aplicación que va a ver el usuario, ¿no? Digamos, la aplicación web que va a ver el usuario. Está todo hecho en Debian más Python. Y luego tiene las aplicaciones web están basadas en App Images. No sé si sirve de algo esto de lo que estoy diciendo. Quizás Santiago os lo puede escribir ahí, que está por ahí en los comentarios, os puede dar la respuesta. Pero bueno, sí, Debian y Python es digamos, lo que está basado. No sé Perfecto, si le ha servido a la persona que le preguntó. Pues ahí lo tiene. Justo me estaba fijando que estaba Santiago contestando en el chat también, así que digo, bueno, está pendiente también de la parte técnica. Eso es. Tenemos aquí a todo el equipo. Pues millones de gracias, Sofía, por haber estado. Muchas gracias. Nos has dejado en hype ahora mismo la Twitchería, no podemos con ella. Venga, para arriba. Chao, chicos. Gracias. Mil gracias. Chao. Hostia, ha sido gusto, Sí, es que se hace el problema solo así, la verdad. Bueno, de todas formas, está súper bien porque, jolín, estamos descubriendo, Óscar y yo, gente del chat, que hay una cantidad de público técnico que estamos alucinando. Es decir, que al final en las ficherías puede haber perfiles de muchos tipos, sobre todo porque a Maldita siguen perfiles de muchos tipos y a las ficherías pues al final puede entrar cualquiera, ¿no? Que es una cosa que movemos por redes y que promocionamos y tal. Entonces está abierto para todo el mundo. Intentamos mantenerlo como en un lenguaje clave para todo el mundo, pero es que al final hay aquí una cantidad de gente tecnológica que sabe un montón, que bueno, que me encanta que al menos se forme como esa burbujita y podáis preguntar y pues mira, para esos técnicos, aquí Santiago tiene la respuesta precisa. De proyectos. Sí, justo. De todas formas, bueno, como hemos estado hablando un poquito de lo que es la nube, las alternativas, cómo se configuran y tal, vamos a dedicarnos un poquito a contar lo que está dentro de ella, que al final son nuestros datos, es nuestra información, porque nos interesa mucho saber también dónde están estos servidores, ¿no? Para hablar de esto hemos traído a Jorge Morel, que es un abogado especializado en tecnología. Él trabaja en LegalTX. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Además trabaja en términos y condiciones, que bueno, hace unos años hicieron un récord muy chulo de dónde estaban los servidores de las principales empresas tecnológicas que guardaban nuestros datos, ¿no? Entonces, bueno, Jorge nos puede hablar de eso mejor que nadie. Es decir, nosotros una cosa que hacemos mucho desde hace 2012 es leernos los términos y condiciones. Es decir, nosotros dentro del hobby que tenemos, más allá de los servicios que prestamos, nos leemos esas condiciones. Una cosa muy interesante que detectamos de leer muchos términos y condiciones es que incluyen, normalmente, es verdad que no siempre, luego veremos en números, dónde alojan los datos. Es decir, todo lo que habéis comentado hasta ahora era súper interesante porque cuando las granjas de servidores a veces te dicen, oye, alojamos tus datos en Estados Unidos, los alojamos en Europa o los alojamos en otros países, pero es verdad que normalmente dicen indeterminado. Tampoco es un poco... Entonces, lo que llegamos a base de leer tantos, empezamos a ver un patrón y es que podíamos deducir si los datos eran el nuevo petróleo, esto lo hicimos por ya 2012, 2013, si los datos eran el nuevo petróleo, ¿quién tenía más de este nuevo petróleo? Y lo que empezamos es a leernos y procesar términos y condiciones en masa e intentar ver las cláusulas de las políticas de privacidad, que es normalmente donde esto se esconde, cuántos decían, oye, lo tengo en Estados Unidos, oye, lo tengo en China, lo tengo en Rusia, en la Unión Europea. Hoy también cuántos no lo decían, que era un tema relevante el saber hasta qué punto se escondía. Entonces, una cosa que empezamos a descubrir es que, por ejemplo, Estados Unidos es el nuevo poseedor mayormente de la gran mayoría del nuevo oro. Es decir, casi el nuevo oro estaba a medida que más datos añadíamos iba cambiando un poco, sobre todo porque China en la última década ha crecido muchísimo. En el gráfico que poníais antes, es verdad que hay los 5 típicos de Amazon y Microsoft y todo IBM y demás, pero Tencent y Alibaba hoy en día son gigantescos en China. Aquí los tenemos un poco alejados. De hecho, nosotros hemos leído términos y condiciones chinos un poco solo por eso, que también es un divertimento. Entonces, ¿quién tiene más datos hoy en día? De acuerdo a los términos y condiciones, políticas de privacidad concretamente, mayormente Estados Unidos. Y se movía entre un 60 y un 70% de los datos se alojan allí. O, si no se alojan exclusivamente allí, pasan por aquella zona. Porque normalmente las políticas de privacidad lo que dicen es pasan en los tenemos en este país y en otros países. El problema es que no nos dicen cuáles son esos otros. Pero Estados Unidos es el nuevo gran dominador de esa materia.
Jorge, lo primero de todo, por aquí por el chat, Batuecas te dice, ostras, pues mucho ánimo. O sea, tiene que ser un trabajo árido. Yo no he acumulado tantas canas por casualidad, o sea, todo ha sido por de leer tantos términos y condiciones. Y lo segundo, para todos los que están en el chat y los que nos estén escuchando, ¿por qué es relevante saber dónde se guardan los datos? ¿Hay diferencia en que mis datos se guardan en Estados Unidos, en Europa, en China? ¿Qué diferencia hay entre cada uno? Hay mucha relevancia y de hecho ahora tenemos todo este mundo. Legalmente ha saltado por los aires 2 veces y saltó por los aires otra vez el año pasado. Es decir, en Europa se recogen los datos de ciudadanos europeos, empresas europeas o cualquier usuario que utiliza algún servicio desde aquí y se da un nivel de protección que normalmente es muy alto. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el prestador de ese servicio no aloja, no guarda físicamente esos datos en una nube que esté situada territorialmente en Europa. Entonces se los lleva afuera. Lo que Europa exige en ese caso es si haces técnicamente se llama una transferencia internacional de datos. Es cuando sale del espacio económico europeo, que es la Unión Europea y un poquito más. Cuando esa información sale de la Unión Europea, la Comisión, la Unión dice, oye, cúrrate el nivel de protección que yo doy a mis usuarios europeos y ya que te llevas los datos fuera de casa, tienes que hacer el mismo nivel. A día de hoy no llegamos, creo que son 14 países y alguno más que están en trámites, que dan un nivel equivalente, según Europa, a lo que aquí se está haciendo. Pero uno de los que más información tiene, y por eso nos interesa saber cuánta, que es Estados Unidos, no da el mismo legalmente, no tiene normativa que cumpla tanto como la europea. Entonces, para ese desequilibrio que se empezaba a generar tan alto de, oye, sí, yo capto el dato en Europa, pero no, yo fuera y hago un poco lo que quiero. Es un fastidio para los usuarios y para las empresas. Legalmente es un fastidio. Entonces, se creó un sistema, un protocolo que se llama un protocolo de Safe Harbor, de puerto seguro, que lo que intentaba era equilibrar esa situación y exigir un poquito más a las empresas de aquel sitio. Eso saltó por los aires porque se consideró ilegal, o sea que no funcionaba. Y nos fastidió el invento. Entonces se hizo una segunda versión y de puerto seguro o Safe Harbor salimos a una cosa que se llama Privacy Shield o escudo de privacidad. Y eso también saltó por los aires porque la misma persona, Max Schrems, que es un abogado austriaco, denunció en ambos casos que eso se estaba haciendo pero no era legal, no estaba funcionando correctamente. Y ahora mismo tenemos una situación donde los datos de ciudadanos europeos que viajan fuera, especialmente a Estados Unidos, que son la gran mayoría de proveedores, no tenemos un sistema que reequilibre el nivel de derechos. Y eso es hablando claro, es un follón jurídicamente, porque se da mucha información fuera de Europa que está llegando a sitios donde no se está ajustando bien. Y eso es un problema para los empresarios o cualquier profesional de aquí que utilice prestadores fuera de Europa, o sea, que alojan sus datos fuera de allí, porque les genera legalmente un estrés que no imagináis, digamos, el trabajo extra que hay que hacer para asegurar un poco si aquello que se está tratando es correcto o no. Entonces, es importante porque legalmente es muy relevante las obligaciones que puede generar. Jorge, en el chat es que siguen comentando y que sepa simplemente que tienes mogollón de fans. Dice fabricante bueno. De la energía de Sofía al humor acidísimo de Jorge, me estoy descojonando. Nuestro compañero Fanetín dice qué grande Morel. Oye, quería también hacerte una pregunta en relación a lo que dices, que es complicado al final hacer esta traslación de derechos en cuanto a los datos. ¿Qué problemas concretos puede ser para un ciudadano europeo que nuestros datos se vayan fuera, ya sea a China o a Estados Unidos generalmente? ¿Qué problemas concretos nos podemos encontrar? ¿Que esos datos después se compartan sin nuestro consentimiento? ¿Qué nos podemos encontrar? Sí, lo que pasa, por ejemplo, cuando se decía el otro día, y es verdad, Microsoft ha sido de los primerísimos, de un plan bastante currado para finales de 2022 alojar los datos de ciudadanos europeos 100% en Europa. Y decimos, ok, eso es una buena noticia, salta buena parte del problema. Lo que no contamos, y también es importante, que se ha comentado en algún otro sitio, es que Estados Unidos tiene una serie normativa, y una especialmente que se llama Cloud Act, es decir, norma nube, o sea, también utilizan eso, que le permite acceder en determinadas circunstancias, cuando cree que hay determinados peligros así un poco más serios, acceder a cualquier dato en cualquier lugar del planeta. Y eso significa que muchos proveedores norteamericanos, que son los que utilizamos aquí, tienen acceso potencialmente, siempre tienen ese huequito, esa puerta abierta, siempre que quieran acoger nuestros datos para investigar en cualquier línea que quieran. Entonces, cuando los grandes proveedores, un Microsoft, Google, Amazon, dicen, sí, alojamos los datos en Europa, felicidad y todo el mundo para adelante. Pero lo que no nos dicen es que y por eso los dos protocolos que comentaba antes, de Privacy Shield y Safe Harbor, se han ido a pique legalmente. Porque Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión, dice, sí, está muy bien todo esto que usted me cuenta y está muy bien que tenga los datos también en Europa.
pero sigue habiendo una norma en Estados Unidos que si el gobierno allí quiere utilizarla, es como una puerta trasera que legalmente me puede exigir a que yo me lleve el dato fuera. Entonces, el peligro está ahí en el sentido de que puede llegar a que aquel dato se utilice para algo que me investiguen una cuestión que yo no imaginaba, o un tuit chungo que hizo un día en plan mosqueado, y luego cuando un día viaja a Estados Unidos, como Estados Unidos hace filtrado de redes sociales ya desde hace tanto, especialmente el de era Trump, oye, que me salte una alarma en pleno aeropuerto y a lo mejor no me dejan entrar o me hagan ahí un extra. Son ese tipo de cosas las que pueden generar peligro a cualquier ciudadano, no importa ser nada muy especial. Ese es un punto peligroso. Y luego, simplemente, si el dato está fuera y se trata bajo un nivel de requerimientos inferior, ya no hablemos de China, que China juega en otra liga a nivel de, digamos, de un poco de incumplimiento, se pueden hacer muchas cosas. Se puede empezar nuestros datos, fotos, lo que sea, se pueden entrar en bases de datos para vender, se pueden utilizar para sistemas de reconocimiento facial que se quieran entrenar. Es decir, se convierte un poco en moneda de cambio, que al final es lo que ha sido los últimos 15 años, una gran moneda de cambio. Eso justo te quería preguntar, Jorge, que me acuerdo de un tema que hablamos hace no mucho, de la mítica aplicación esta de FaceApp, que se volvió muy loco en su momento, pero justamente porque nadie, hasta que saltó la alarma, se había dado cuenta de que en su política de privacidad contaban que las fotos que nosotros subíamos a la app en realidad se estaban enviando a Rusia para tener sistemas de reconocimiento facial, o sea que era como una movida loquísima, porque todos nos podemos indignar muchísimo con el tema del reconocimiento facial, pero no nos damos cuenta de que simplemente por el hecho de participar en una app y subir una foto nuestra puede tener esa consecuencia, ¿no? Además, aquí estaba comentando Frada que no es posible aislar los datos por zonas geográficas. Yo te diría ahí, técnicamente no era posible, pero diríamos, yo creo que legalmente se está empezando a hacer y hay intención. Es decir, Rusia hace 2 años empezó a ser de los primeros grandes lugares. Además, Rusia está trabajando, entre comillas, en su propia Internet. O sea, lo que se llama la Splinternet. O sea, hay gente que quiere separar Internet y probablemente a décadas vista no estaremos lejos de eso. Rusia es de los primeros países que exige a sus empresas, cualquier empresa que provee servicios a sus ciudadanos, que aloje sí o sí el dato allí. Eso es una forma de geográficamente romper la nube. China es otro de ellos. Es decir, Apple no tiene un cacao impresionante por esta materia, sino es por eso, porque China le exige que monte los data centers de iCloud, y de hecho ha salido un reportaje de esta semana justo en esa materia, lo mucho que ha tenido que ceder Apple, que es muy pro privacidad, pero para según qué cosas no ha sido tanto, sobre todo en ciudadanos chinos, le exige que lo ponga en sus data centers, no por otra cosa, no porque le haga ilusión tenerlo allí, sino porque el gobierno chino dice, oye, si quiero enviar un día de estos a un funcionario mío a ver qué datos tenéis, yo quiero que tenga la llave y pueda abrir la puerta. Literalmente es eso. Entonces, Rusia hace lo mismo. Entonces, geográficamente es difícil, sí, pero cada vez un poco menos. Y, de hecho, los estados son muy conscientes de que... De hecho, simplemente un ejemplo, Francia ayer decía que le molan un montón las nubes de Google y la de Microsoft, pero siempre y cuando los datos se alojen por proveedores franceses utilizando la tecnología de esos dos. Es decir, no, la tecnología la inventas tú, pero me la das a mí y yo la monto aquí físicamente. Porque lo que se está moviendo el mundo en ese sentido es que la nube se está empezando a fragmentar y legalmente también. Es decir, los países son muy conscientes de que el tener datos es importante y no quieren que aquello fluya y que se escape. Y entonces, los que tienen así sistemas un pelín más autoritarios, pues Rusia, China y algunos más, son los que antes están empezando a decir, no, yo quiero controlar esto, no quiero que salga y fluya. Por tanto, ya digo, ¿es geográficamente complejo controlar eso? Sí. ¿Cada vez es más fácil y se está haciendo más esfuerzos en ese sentido? También. O sea, yo digo, uno de los responsables de Eric Smith, que fue uno de los cofundadores de Google, decía que él crea hacia 2 internets. China probablemente va a crear la suya propia y eso es división de nube. Y luego vamos a probablemente otras micro internets y eso es lo que llaman la Splinternet. Es decir, hay voluntad. Ya veremos hasta qué punto se va a hacer técnica y geográfica y geopolíticamente, pero hay voluntad y esfuerzos porque eso se consiga. Sí. Jorge, antes de que marches, hay una pregunta para ti en el chat directamente, o sea que te la leo. Dice KBRR9, ¿tenéis algún conjunto de datos de términos y condiciones de empresas? Me gustaría hacer un estudio computacional con ellos. Tenemos nosotros un dataset, pero es muy pequeñito, no es suficientemente relevante, pero alcanzamos poco más del centenar, o sea, 150, 175, donde lo que hacíamos era eso, mirar empresas. Por ejemplo, lo que hicimos en su momento fue casi un centenar, las 100 webs más visitadas en España,
leernos sus términos y condiciones y localizar la cláusula donde se decía, oye, ¿dónde lo alojas? Y eso ayuda, pero es verdad que eso no está suficientemente actualizado. Eso sí que se podría hacer y sí que hemos hecho proyectos en ese sentido de monitorizar miles de términos y condiciones y de ahí puedes extraer la cláusula que te interese. Y de ahí sí que podrás extraer solo ese dato y mapear eso y mantenerlo en tiempo real, porque luego es un texto que luego es monitorizable. Entonces, tenemos para hacer algo muy pequeñito, pero sí que es algo que definitivamente daría juego y que se convertiría, yo creo, en una herramienta de control muy curiosa, porque ya digo, la gran mayoría de respuestas van a ser de las políticas de privacidad indeterminadas, es decir, no te digo dónde está, pero la palabrita de Estados Unidos, China, Rusia, América Latina, en América Latina hay más datos de los que parece, o al menos pasan por allí, más de uno se llevaría sorpresas de por dónde está circulando el nuevo petróleo. Totalmente. Pues nada, lo dicho, Jorge, no te vamos a robar más tiempo. Un mil gracias por el apoyo que siempre nos das a Ana y a mí. De hecho, ya te estuve mandando ayer preguntas para el consultorio, a ver si me puedes echar un cable. Te tenemos trabajando aquí a tiempo completo ya. No, está guay, está guay. Además, un tema chulo el que habéis pedido. Así que nada, Jorge. Muchísimas gracias por estar. Hasta luego. Chao. Bueno, la revelación de fuentes aquí en directo, me voy en directo. Ya aquí en las twitcherías a pecho descubierto ya. Súper interesante, dicen por aquí. Sí, Jorge es muy crack, muy crack. Sí, en el siguiente bloquecito, por así decirlo, después de hablar de dónde están, lo que queríamos era centrarnos un poco en cuánto dependemos de ello, ¿no? O sea, antes con Sofía y también con José María hemos hablado de que al final por temas de comodidad, por facilidad y eso siempre acudimos a las empresas que nos brindan el servicio, que bueno, que no solemos salir de ahí porque bueno, pues es que ya está incorporada mi cuenta de no sé qué, pero ¿qué pasa cuando todo eso se va al traste? Es decir, ¿qué pasa cuando falla uno de esos servicios y ya no tenemos acceso? ¿O qué pasa cuando he subido todas las fotos de mi boda a la nube de X empresa y de repente pasa algo en algún centro de datos, le pasa algo al sistema de almacenamiento, hay algún tipo de ataque informático a la nube y me quedo sin todo eso? ¿A quién le pido responsabilidades y cómo se gestiona eso, ¿no? Y para hablar de ello hemos traído a Marta Beltrán, que, bueno, voy a añadirla ya de streaming. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Para los fans de la Twitchería Tecnológica ya la conoceréis porque también ha estado con nosotros unas cuantas veces y además nos ayuda una barbaridad con todos los temas de ciberseguridad. O sea que millones de gracias, Marta, por sacar el huequito para estar. Nada, a vosotros. Y nada, lo que comentaba antes de que entraras justo, que bueno, que nos interesaba mucho que nos contaras un poco cómo se gestiona esto, ¿no? El hecho de, oye, yo tengo, no quiero decir un servicio contratado con la nube, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final es un servicio gratuito que viene incorporado en otros servicios que ya utilizamos y que por eso tiramos de él, ¿no? Porque está como a mano y tal, pero bueno, es un poco difícil pretender que eso vaya a estar siempre al 100% de accesible, ¿no? Sí, a ver, cuando recurrimos a un proveedor de servicios, igual que cuando firmamos el contrato del agua o de la luz o del gas, estamos firmando un contrato, ¿vale? De esto que hablaba Jorge ahora de los términos y condiciones de uso y de servicio y la política de privacidad, pues tanto si el servicio es gratuito como si pagamos por él, cuando se habla de la nube, se habla de la SLA, del Service Level Agreement, el acuerdo de nivel de servicio. Entonces, tanto si es gratis como si no es gratis, hay una SLA. ¿Qué pasa? Que cuando recurrimos a un servicio gratuito suele ser muy estándar y muy sencilla y muchas veces ni la leemos porque, como dices tú, son funcionalidades que vienen un poco dadas ya en otro paquete y las usamos como una commodity, como algo que está ahí y ni lo pensamos. Y cuando es una factura que pagamos todos los meses, como que ya estamos más conscientes de que hay un contrato, ¿no? Un acuerdo. Pero lo que es muy importante es que seamos conscientes de que es un suministro como el agua, como el gas, como la luz, que hay un acuerdo de nivel de servicio y que el proveedor en ese acuerdo de nivel de servicio siempre nos compromete unos niveles de calidad y ahí nos dirá, pues mira, como mucho me voy a caer 7 minutos al mes o como mucho me voy a caer 100 horas al año o como mucho voy a estar no disponible X tiempo. Y luego hay una cosa muy importante también de estos acuerdos, que es algo que se nos suele olvidar, que es el modelo de responsabilidad compartida. Es decir, el proveedor nos dice qué nivel de calidad nos va a dar, qué nivel de calidad nos ofrece, qué podemos esperar de él, pero también nos dice esta parte es responsabilidad mía y esta parte es responsabilidad tuya. Y tenemos que ser conscientes de que esto es así, es decir, que externalicemos el disco duro o que externalicemos el correo electrónico o que externalicemos el servicio que sea,
no significa que nos podamos lavar las manos y que nos podamos olvidar. Seguimos teniendo una responsabilidad. Entonces, ¿qué suele pasar? Pues suele pasar que no somos muy conscientes de estas SLAs, no las leemos bien y no vemos a qué se compromete el proveedor. Y también suele pasar que pensamos que ya no tenemos ninguna responsabilidad. Esto está externalizado, lo tengo en la nube, ya no me ocupo. Y se nos olvida de esa parte de la responsabilidad que es nuestra. Claro, luego hay un incendio, como pasó con VH, ¿no? Con el centro de datos hace un tiempo. O pasa que se cae Google, como pasó también hace un par de meses que todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. O pasa el ataque de ransomware de la semana pasada. Y claro, siempre tendemos a echarle la culpa al proveedor. Pero el proveedor no es perfecto. Nosotros tampoco. No podemos pedirle a un proveedor que nunca le pase nada malo. Eso es irreal. De hecho, lo que nos suele pasar es que si elegimos bien el proveedor, normalmente el proveedor lo hace un poquito mejor que nosotros. Y de hecho, por eso nos vamos a un proveedor. Porque muchas veces digo, uy, esto que para mí es crítico, yo que soy un individuo doméstico en mi casa, o que soy una empresa pequeñita, o que soy un autónomo, no lo voy a hacer bien del todo. Prefiero irme a un proveedor que lo sabe hacer, que su negocio es ese, y prefiero o bien que sea gratis o bien que le tenga que pagar, pero me siento más seguro. Yo creo que ellos van a proteger mejor mis datos, van a tener mejor seguridad física. ¿Qué ocurre? Que lo sepan hacer un poquito mejor no significa que sean perfectos y que nunca pase nada. Y entonces ahí siempre tenemos que tener nuestro pequeño o gran plan de contingencia. Es decir, siempre nos tenemos que plantear, bueno, ¿qué pasa si me quedo sin agua? ¿Qué pasa si se va la luz? ¿A que todos tenemos una linterna en casa? ¿O unas velas? ¿O a que si nos avisan que se van a cortar el agua tenemos unas botellas? Pues esto es igual. Cuando mi proveedor falle, que fallará, en algún momento pasará algo, ¿cuál es mi plan B? ¿Dónde tengo mis copias de seguridad? ¿Dónde tengo mi respaldo? ¿Dónde tengo mis backups? Y ese pequeño gran plan de contingencia lo tenemos que hacer sobre todo si lo que estamos haciendo en la nube para nosotros es importante. Las fotos de mi boda, pues a lo mejor son súper importantes. O como empresa, la aplicación que yo estoy ofreciendo a mis clientes, pues ¿se puede caer 3 minutos? Sí. ¿Se puede caer 3 días? No. Pues tengo que mirar qué parte de esa responsabilidad recae sobre mí y planificar cómo actuar en esos casos. Marta, te iba a preguntar sobre justo lo que estás hablando ahora, sobre que, bueno, la nube al final no es infalible, que hay que tener un plan de contingencia y tal, pero déjame destacar medio segundo un mensaje en el chat, es que me parece fantástico. Charlie dice, yo di un curso de ciberseguridad en la que ella era la profesora y me parece fantástico porque ya tenemos a 2 invitados que tienen alumnos aquí en el chat, o sea que clases por Twitch, me parece maravilloso esto. Un abrazo. No, y ya no solo estudiantes, sino también fans, porque Cena aquí ha puesto también un comentario de Marta, o sea, que saliera muchísimo de aquí, o sea que... Hombre, el MOOC tuvimos 20.000 alumnos, o sea que... ¿Alguno aparte por... de los que tengo todos los años en la universidad y formaciones y clientes y tal, pero es que el MOOC estuvimos 20.000 alumnos en las 4 ediciones, o sea que muchas veces... Dice lo que por hacer la pelota no os va a subir nota, ¿eh? O sea, eso también apuntadlo. Genial, Marta. Te quería preguntar, sobre todo, diste unos cuantos ejemplos bastante concretos y justo la semana pasada tuvimos el caso este de ASAC, que al final, bueno, fue víctima de un ataque ransomware. Fue ASAC, pero podría haber sido cualquier otra de servicios en la nube. Vaya, es un ejemplo. Y que al final puede suponer un problema para cosas que no son tan urgentes, como, bueno, al final, si tienes tu web y se cae unas horas, pues no es para tanto, pero si tienes datos muy sensibles de clientes o al final estás ofreciendo un servicio a través de esa nube, ya sería algo bastante más importante. Quería preguntarte, más o menos con tu experiencia y tu conocimiento, ¿hasta qué punto son seguras las nubes y si hay mucha diferencia entre servicios o más o menos todas tienen unos estándares aceptables? Pues a ver, como en cualquier otro sector donde tengamos que elegir un proveedor, nos vamos a encontrar de todo. Es decir, hay proveedores que ofrecen unos servicios de mucha calidad, muy bien protegidos, que saben lo que están haciendo, que saben lo que tienen entre manos, y luego tienes el extremo contrario y toda la escala de grises, como en cualquier otro sector, ¿vale? Hay de todo. Entonces, ahí hay un trabajo tuyo como cliente de buscar quién es el mejor proveedor para ti. ¿Vale? Tengo estas necesidades, tengo este presupuesto, estoy dispuesto a correr este riesgo como mucho, pues venga, ¿qué alternativas tengo? Voy a comparar. Entonces, hay un proceso de diligencia debida, due diligence, que se suele decir en ciber, que es investigar a los proveedores y ver
cuál te conviene más, pues por presupuesto, por funcionalidad, por niveles de seguridad. Entonces, en media, los proveedores serios, los que hacen bien las cosas, siempre lo hacen mejor que nosotros mismos, lo que comentaba antes, ¿no? Para un autónomo, una pyme, una pequeña administración, una startup, un usuario doméstico, irse a un proveedor suele significar irse a algo más seguro, porque nosotros solemos hacerlo algo peor. Entonces, suele ser mejorar, irse a la nube, si eliges bien al proveedor, ¿vale? Ahora bien, lo que decía antes, no es como me voy al proveedor, estoy en la nube, me olvido. Es, vale, ¿y ahora qué parte me queda a mí? Pero en general, un proveedor maduro que hace bien las cosas, las va a hacer, a no ser que seamos ya una empresa con un nivel de madurez muy alto o una persona individual que sabe muchísimo, que entonces a lo mejor yéndose a la nube pierde, ¿vale? Pero por norma general, en media, todos vamos a estar más seguros recurriendo a estos servicios, siempre y cuando escojamos bien al proveedor. Y en ese sentido, cada vez más hay certificaciones, sellos de confianza, que nos ayudan mucho como clientes a ver quién es el proveedor que hace bien las cosas y quién es el proveedor que, bueno, a lo mejor no es que las haga mal, pero no se ha molestado en sacarse el sello, ¿no? En sacarse la certificación. Y eso nos ayuda mucho. Hay una asociación, la Cloud Security Alliance, la CSA, que tiene un programa de certificaciones bastante completo y casi todos los proveedores se la están sacando, ¿vale? Y luego están las típicas certificaciones ISO y demás, pero bueno, específicas de la nube ya hay cada vez más. Entonces, que un proveedor se ponga ese sello, que se saque la certificación, significa que tiene un conjunto de buenas prácticas que ya nos aseguran unos mínimos y eso nos da cierta garantía, ¿vale? Porque suele haber un auditor externo que comprueba que las cosas se hacen bien de esa manera. Entonces, siempre hay un proceso de elegir al proveedor y de elegirlo bien y de elegirlo conscientemente. No porque es el que más me suena o porque el que me ha dicho no sé quién. No, voy a informarme, voy a mirar, porque al fin y al cabo tengo un contrato con ese proveedor y entonces tengo que tomar la decisión de manera razonada. Me he ido a por esto y por esto, ¿vale? Y en general se pueden encontrar proveedores que hacen las cosas bien, que están certificados, que cuando les pides información te la dan. Lo que es muy importante es eso, conocer la SLA y ver qué implica y ver qué compromete el proveedor con nosotros. Comenta por aquí en el chat Gpedranti, dice, yo siempre hago backup en discos duros externos a los que solo tengo acceso yo. Al final es lo que explicabas y también, bueno, depende de si somos una persona, nosotros individuales, que tenemos eso, las fotos de la boda o documentos que pueden ser, o si eres una empresa y estás manejando una cantidad de datos ingente. Pero sí que es cierto que soluciones como esta que comenta Gpedranti de, oye, para mí, para mis cosas personales, tener un disco duro de 1 terabyte con todo lo que puedo tener almacenado, pues sí que es una buena solución para evitar que puedan pasar cosas externas y que al final, eso, lo que comentabas, aunque los estándares de seguridad son bastante altos, al final ninguna empresa es infalible, ya sea por un incendio, ya sea por un ataque, ya sea por lo que sea. Claro, lo que comentábamos, un plan B, un plan de contingencia. Tengo mis fotos en este servicio, pero las más importantes, las que no quiero perder, las tengo además en un disco duro que controlo yo o las tengo copiadas en otro servicio distinto. Malo será que se caigan los dos o que haya un accidente en los dos. Entonces, a distintos niveles, dependiendo si es un usuario doméstico, una empresa pequeñita, una empresa más grande, siempre hay que tener pensados esos planes de contingencia, esos planes B, que serán más o menos adecuados pues en función de nuestras necesidades, ¿no? Pero yo sí que querría romper una lanza a favor de este modelo de la nube porque creo que no somos conscientes de que después de la revolución de Internet probablemente haya sido la revolución tecnológica más importante. Daros cuenta de que gracias a la nube tenemos un montón de gente innovadora y creativa, empresas pequeñas, startups, autónomos, innovadores, investigadores, que pueden hacer cosas que de otra manera no podrían hacer. ¿Vale? Hay un montón de empresas hoy en día muy buenas en lo suyo que gracias a la nube se pueden dedicar a lo suyo. Yo sé de diseño de moda, yo sé de energías renovables, yo sé de traducir textos y a lo mejor hace unos años no podía permitirme montar una empresa, ofrecer un producto o un servicio porque no tenía ni el presupuesto ni los conocimientos para comprarme la infraestructura tecnológica, montarla, mantenerla, darle seguridad. Y no me lo planteaba. Sin embargo, ahora con 3 clics y 2 SLAs tengo acceso a toda la infraestructura, puedo ir escalando según tenga 3 clientes, 30, 300 o 3 millones y eso ha abierto muchas puertas a mucha gente a hacer cosas muy interesantes. O sea que lo único que hay que hacer es ir madurando esto a la responsabilidad compartida para que funcione mejor
y para que cada uno asuma la parte que le corresponde. Es que me parece muy interesante también eso, sobre todo porque, bueno, como que hemos centrado mucho lo que hemos comentado en el programa en la parte usuario, ¿no? En lo que significa como para nosotros como ciudadanos el compartir nuestra información de esa manera, pero bueno, al final es una infraestructura en la que están apoyadas las páginas web que visitamos, los servicios que usamos y absolutamente cualquier servicio prácticamente que utilicemos online. Entonces, bueno, a pesar de que fuese como un enfoque más de vamos a entender cómo funciona, o sea, cómo estamos cediendo esa información, más que nada sin ser conscientes digamos, del mecanismo en el que lo estamos metiendo, porque eso es una cosa que suele pasar, ¿no? Que no somos del todo conscientes, pero bueno, que obviamente también le hace falta explicar esto, ¿no? Que al final prácticamente todo con lo que interactuamos en Internet está montado también sobre nubes. Claro, gracias a la nube usamos las apps que usamos, los servicios que usamos, tenemos acceso a la información a la que accedemos normalmente. Casi todo está montado ahora en infraestructura que no es propietaria, que está en la nube de una manera o de otra. Y eso hace que tengamos muchas alternativas que antes no teníamos y que accedamos a muchas infraestructuras, servicios y apps que hubiera sido imposible hace unos años. Entonces, bueno, como todo, es reciente y yo creo que ha ido antes la tecnología que el entender cómo funciona, que el entender cómo sacarle partido, que el entender cómo hacer un uso seguro de ella. Y ahora hasta esta parte, ¿no? De irle contando a la gente, pues que sigue teniendo responsabilidad, diferente, pero la sigue teniendo, que tiene pues que leer el nivel de servicio que hay comprometido y hacerse una idea de si hay más o menos riesgo de perder sus datos, si hay más o menos riesgo de que se caiga el servicio un tiempo determinado. Y bueno, que lo que sea importante siempre tenga pensado cómo se comportaría, cómo actuaría para recuperar sus datos o para no dejar de dar servicio a sus clientes durante un tiempo. O eso, se me ha perdido el calendario y no tengo backup en ningún sitio y voy a estar 2 días sin saber dónde es el siguiente sitio. No tengo la agendita. No tengo la agendita al lado de la mesa. Si tienen baloncesto o lo que sea, ¿no? Pues tener siempre ese plan B y asumir esta parte de nuestra responsabilidad. Pero creo que es una revolución tecnológica muy importante, mucho. Probablemente después de Internet la más importante. Y lo único que es reciente y que falta madurar tanto los proveedores como los clientes. Me gusta mucho además, Marta, te voy a despedir para no excedernos en el tiempo que os quitamos, pero bueno, que me parece súper bueno que nos termines con esta parte porque, bueno, como estamos hablando precisamente de lo que ha madurado, lo que ha evolucionado y, bueno, el hecho de que sea lo que comentabas, pues una de los mayores avances, hablar de que no todo es parte de las empresas, sino que es que ya a nivel institucional también se está intentando que haga estas nubes, ¿no? Entonces vamos a contar con ello con el próximo invitado, pero que me gustaba mucho hacer ese link para terminar, así que millones de gracias por estar, Marta. Nada, vosotros. Mil gracias por toda la ayuda que nos das. Beso enorme, Marta. Hasta luego. Es que si te parece, Óscar, voy a meterle carrerilla a Alberto, ya que está aquí con nosotros, precisamente por eso, porque es que ha sido como el colofón perfecto para precisamente mostrar eso, ¿no? De que está siendo tal avance el tema de estas infraestructuras que no queremos dejar que solo sean las empresas las que están con ellos, ¿no? Entonces, bueno, Alberto nos va a hablar de la iniciativa GaiaX, lo dirá el mejor ahora. Bueno, que nos explique lo que es, que no quiero ponerme yo a adelantarme para nada. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo todo? Pues muy bien y muchas gracias por tu disponibilidad, que, o sea, desde que te contactamos siempre estuviste ahí a tope y nos vienes fantásticamente para hablar de una cosa que más o menos está ahí durante todo el programa. Hablábamos de datos que sobre todo están en un oligopolio ahora mismo en Estados Unidos, también hay otros en China, pero ¿y Europa qué, no? Sobre todo nosotros, que somos los que tenemos la legislación más estricta en torno a la protección de datos, pues eso, últimamente las instituciones han preguntado ¿y Europa qué? Y entonces ha nacido un proyecto que se llama, como decía Nay, GaiaX, que pretende hacer como una especie de nube europea. Coméntanos un poco, porque si no me equivoco, tú estás dentro del proyecto, es como una especie de federación, ¿no? De empresas y de proyectos y de desarrolladores. Coméntanos un poco y para que la gente del chat pueda escucharte y hacerte las preguntas que le vayan surgiendo, ¿qué es esta nube europea que se está planteando? Pues sí, bueno, la verdad es que tenéis un programazo hoy, porque además el tema es súper complejo y tiene un montón de vertientes, la vertiente de usuario normal, la vertiente de usuario corporativo, de empresas, administración pública, o sea, hay un montón de temas ahí, ¿no? Temas de soberanía digital, por ejemplo, ¿no? Que va a salir ahora enseguida con el tema este de GaiaX o GaiaX o Gaia directamente.
Sí, al final lo que nos pasa en ocasiones, perdona por hacerte un último apunte, Alberto, es que nos da la sensación de que la gente que a lo mejor tiene como esa parte de usuario corporativo como que puede tener más información, ¿no? Al final cuando te estás metiendo en un tema empresarial, por ejemplo, necesitas tener ese asesoramiento para ver cómo vas a montar tu corporación, tu empresa, cómo vas a sostener a nivel de infraestructura y como que intentamos darle a la parte ciudadana, ¿no? A la parte de usuario, esa información que le puede faltar o que puede estar bien comentarla, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante como ver la intersección entre pues la parte que le podemos dar a las corporaciones como institución a nivel europeo y la que le podemos dar a los ciudadanos para que confíen en esto, ¿no? Claro, en verdad hay 4 niveles, ¿no? O sea, un nivel es el nivel del ciudadano, el usuario final, ¿no? Que se llama, que inevitablemente se ve influenciado por lo que hacen las empresas con las que interactuamos, ¿no? Los servicios que interactuamos en la red y que muchos de ellos están en el cloud, ¿no? Luego está las necesidades y las prioridades e intereses geoestratégicos de los países, en el caso de Europa de los Estados miembros, ¿no? Y luego están los intereses como colectivo, como a nivel, por ejemplo, de Unión Europea. Entonces, esos 4 niveles de prioridades y de actores, digamos, en este mundo tecnológico y en concreto en el tema del cloud, pues cada uno tiene unos requerimientos, unas necesidades de información, unas prioridades, ¿no? Y todo eso es complicado ajustarlo, ¿no? Pero en este caso, digamos que todo el mundo se está moviendo, en cierto modo, hacia el mismo sitio. Y es entender, como ha comentado uno de los invitados previos, que hay cosas que nos afectan a todos, independientemente de dónde estemos, independientemente en esa escala, ¿no? Independientemente de cómo lo llamemos. Y son esos problemas, pues temas de privacidad, temas de soberanía digital, de saber dónde están nuestros datos, qué se hace con nuestros datos, quién lo hace, ¿no? Y de qué manera se utilizan y qué servicios están detrás de toda esa abstracción en la que se ha convertido la nube que yo, mira, que he intentado a veces explicárselo a mi padre y viene de trabajar en el mundo tecnológico y todavía no lo entiende. Pero bueno, hay muchos niveles de complejidad, ¿no? Entonces yo creo que es interesante hacer un ejercicio también a todos los niveles de simplificar y decir, bueno, pues hay una serie de elementos que son relevantes para todos, organizaciones, instituciones europeas, países y ciudadanos, ¿no? Y hacia ahí ir trabajando, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo, ahora, ¿no? Gaia-X es una de esas iniciativas que hay a nivel europeo, como hay otras que podemos comentar también, ¿no? En las que participan gobiernos de diferentes Estados miembros con apoyo de la Comisión Europea. Gaia-X, hay alguna gente que lo llama lo que se llama un hyperscaler, ¿no? Uno de estos, un Google o un Microsoft Azure o un AWS, ¿no? Es utilizar o generar una alternativa a todos esos servicios, pero que estén basados, en vez de que estén controlados por una sola empresa, que consista en una federación de proveedores de tecnología y de infraestructura, proveedores cloud más pequeñitos, que no tienen por qué ser europeos necesariamente todos ellos. Es un proyecto en el que se incluye también la posibilidad de que proveedores norteamericanos o de otras regiones participen y provean y ofrezcan sus recursos, pero cumpliendo una serie de normas, ¿no? Y ahí asegurando que cumple una serie de requisitos y de especificaciones técnicas, ¿no? Temas de privacidad y demás, ¿no? Pero el concepto último es ese, es ofrecer una alternativa para que quien necesite los recursos que ahora mismo se consumen de los grandes proveedores o de otros más pequeñitos tenga una capa de abstracción, digamos, donde hacer eso en diferentes proveedores, mover trabajos y servicios y aplicaciones de un sitio a otro y datos de un sitio a otro, ¿no? Entonces, Alberto, estos socios que conformarían Gaia-X, que bueno, ahora si no me equivoco, hay como hace unas semanas se anunció que se habían añadido más de 200 o 300 socios nuevos al proyecto, ofrecen sus recursos, es así, ofrecen sus servidores para crear una especie de gran nube basada en los estándares europeos de privacidad y descentralizada, algo así, para entendernos. Sí, a efectos prácticos es algo así, un poquito más complejo, porque algo que ha salido en esta hora de charla, ¿no? Es esa conjunción que hay entre la infraestructura, que son los servidores, el cacharro, ¿no? El metal que necesitas para hacer algo, para almacenar algo o para procesar algo, los datos, que pueden venir de diferentes lugares y tener diferentes funciones, y luego los servicios, las aplicaciones con las que trabajas. Entonces, lo que sucede ahora es que los grandes proveedores tecnológicos tienen, si os dais cuenta, las 3 cosas. Controlan la infraestructura, donde ellos quieren poner esa infraestructura, controlan los datos, que a veces se generan con sus propias aplicaciones o con aplicaciones de terceros, y además ofrecen
sus aplicaciones a los clientes, sus servicios. De modo que controlan esos 3 elementos. La idea detrás de GaiaX, por ejemplo, es que, por ejemplo, tú puedas utilizar esos 3 elementos de proveedores y de empresas diferentes, que tú puedas a lo mejor trabajar con un dataset que se ha producido en España, de clientes de lo que sea, anónimo, anonimizado y con los niveles de protección adecuados, que tú puedas procesar esos datos con una aplicación de inteligencia artificial de una empresa irlandesa sobre un cacharro que está en Polonia, por ejemplo, ¿no? Y que tú, como empresa que hace eso, que gestiona todo eso, no tienes por qué acceder a esos datos, ni tienes por qué conocer cómo se hace ese proceso. Simplemente la plataforma te garantiza que todo ese proceso se hace de manera acorde a unas normas, ¿no? Uh-huh. Y estaría en manos del usuario, o sea, de nosotros, si queremos acceder a este servicio en la nube, elegir cada uno de estos proveedores, ¿no? Oye, pues quiero que los datos estén estén guardados en los servidores de esta compañía, pero que la aplicación que me pueda ofrecer de esta, o sea, sería un poco a la carta, entre comillas. Puede ser a la carta, sí, puede ser como algo parecido a lo que se hace ahora con los grandes proveedores, ¿no? Mira, quiero, por requerimientos legales, por ejemplo, ¿no? Imagínate una empresa que tiene requerimientos legales de que algo tiene que procesarse físicamente en un país X. Pues puedes decir, oye, necesito que esto se procese aquí, pero quiero procesarlo con una aplicación que me da una empresa X que está en otro país y utilizando unos datos de tal sitio, ¿no? Pero necesito que se procese aquí, por ejemplo. O necesito que esta aplicación cumpla una serie de requisitos. O, una cosa muy interesante que también se está hablando mucho últimamente, que estos procesos tengan lugar en un plazo de tiempo concreto. O que la aplicación que tú estás ejecutando tenga lo que se llama la latencia, ¿no? Que te devuelva unas respuestas en un plazo máximo de tiempo. Que eso va, por ejemplo, muy bien para temas de videojuegos, de videoconferencias y demás, ¿no? O sea, que te garantice el sistema que lo que tú estás ejecutando en un sitio te va a devolver una respuesta en el tiempo que tú necesitas y no más tarde porque no te interesa. Telemedicina, por ejemplo, cosas así, ¿no? Donde, pues eso, que tarde la aplicación en darte una respuesta demasiado larga, pues puede tener consecuencias no muy deseables. Alberto, yo te quería preguntar también por tema de cómo se eligen los proveedores que... ¿Me oís con eco? ¿Puede ser? No. Vale. ¿Cómo se eligen los proveedores o las empresas que forman parte? Porque me acuerdo hace unos meses que también hubo como cierta polémica por empresas que entraron que no eran tan respetuosas con la privacidad de los usuarios. Entonces, por saber cómo se hace esa como elección de las empresas que pueden formar parte del proyecto, ¿no? O sea, cómo se asegura que se van a cumplir unos estándares mínimos, o sea, los estándares correctos para que haya un respeto de la privacidad de las personas que lo vayan a usar. Pues mira, o sea, el proyecto tiene tres fases, o está teniendo 3 fases. Una fase inicial en la que fue el gobierno alemán y el francés a finales del 2019, donde lanzaron esta iniciativa, ¿no? Han ido juntando apoyos de otros países y de industria y de empresas, entre ellas nosotros, ¿no? Hay una segunda fase en la que estamos ahora, que es formalizar una asociación, la asociación GaiaX, que tiene sede en Bélgica y es la que coordina a todos estos cientos de empresas y organismos que están vinculados al proyecto. Y ahora es cuando se está empezando a desarrollar, a implementar, digamos, toda la parte técnica de cómo va a ser ese catálogo, por ejemplo, federado de recursos, cómo va a ser el servicio que te identifique como cliente, digamos, o usuario de esta plataforma para asegurarse de que es tú el que está haciendo esa demanda de recursos. Y luego habrá una tercera fase en la que esos proveedores podrán empezar ya a ofrecer sus servicios, su infraestructura y sus datos a través de ese, digamos, ese backbone, ¿no? Ese conjunto de servicios federados que estará ofreciendo GaiaX para proveedores y luego para usuarios, ¿no? Uh-huh. Y también por curiosidad, si no me equivoco, este proyecto un poco nació entre Francia y Alemania, fueron como los 2 grandes impulsores, al menos imagino que instituciones, empresas de allí. ¿Cómo está ahora el equilibrio? ¿Son empresas o instituciones de los 2 países las que están tirando más del carro? ¿Y hasta qué punto están empresas o gente española implicada en el proyecto? Pues bueno, Francia y Alemania a nivel europeo, bueno, como sabéis, el tema del cloud y el tema del edge computing ahora a nivel europeo y de la Comisión es una cosa estratégica, ¿no? Sí que es verdad que Francia y Alemania han sido los países que han liderado las diferentes iniciativas, o al menos las 2 iniciativas principales. Una es GaiaX y luego hay otra que se llama IPCEI, que es un conjunto de países, de Estados miembros que
están formando un proyecto de lo que se llama un proyecto de interés común. Tiene sentido porque son países en donde el peso de la industria es muy grande y donde tienen quizá un sentido de lo que llamamos soberanía digital, no sé si decir más desarrollado o más a flor de piel, digamos. También han tenido malas experiencias, sobre todo yo creo que el gobierno alemán, con temas de espionaje. Pero bueno, son más conscientes, digamos, y su industria es más vulnerable también y creo que compiten más directamente a veces también con proveedores norteamericanos y por eso siempre han mirado el tema de los proveedores cloud con un poco de recelo, ¿no? Y esto también entra dentro de esas iniciativas para intentar traer un poco de equilibrio a la fuerza, ¿no? Al cloud, perdón. Antes de que nos despidamos, Alberto, estaban comentando antes de escena, dice, estáis escribiendo Tor como almacenamiento, pero en versión almacenamiento de datos, pero bueno, creo que es un poquito más complejo que eso, ¿no? Es un poco más complejo, sí. No, aquí lo interesante es todo el abanico de posibilidades que va a abrir el Gaia X y los demás proyectos que se van a poner ahora en marcha en Europa, ¿no? Con apoyo también de la Comisión Europea. Y es esa opción de estos grandes centros de datos en manos de grandes empresas. Pueden seguir así, quien quiera puede seguir utilizándolos, independientemente de dónde estén esos centros de datos, pero también favorecer que muchas más pequeñas empresas y pequeños proveedores cloud a nivel europeo, por ejemplo, puedan ofrecer sus servicios y su infraestructura de manera mucho más sencilla. O sea, favorecer que hay empresas que inviertan en esta infraestructura. Y aquí el tema, por ejemplo, el tema del edge computing es vital, porque cuando tú rompes, digamos, un cloud grande y lo conviertes en trocitos y lo llevas cerca de donde está la gente para que el usuario final tenga una interacción mucho más rápida con la aplicación que está utilizando, pues eso al final lo que demanda es que haya proveedores locales. Es un poco como el kilómetro cero, ¿no? ¿Qué te es más rápido? ¿Ir a la tienda de la esquina o al supermercado del centro comercial? ¿No? Pues eso, que haya más tiendas de la esquina para productos y servicios que todo el mundo utilizamos y no tengamos que ir al centro comercial porque eso lleva más tiempo y consume más y tardas más, sino que puedas consumirlo más cerca de donde tú estás, ¿no? El usuario final, ¿no? Puede ser eso, temas de gaming, de un montón de cosas, ¿no? Y hay empresas de 5G, por ejemplo, se están metiendo mucho, telefónicas también, dar esos recursos muy cerca, lo más cerca posible del móvil, del dispositivo de tu casa, del usuario final. Y eso va a ser una revolución. Alberto, pues mil gracias por las explicaciones, porque creo que ha sido una conclusión perfecta para todo lo que hemos hablado hoy, sobre todo para entender un poquito más de qué iba Gaia X, que yo reconozco que he leído bastante del tema cuando se anunció y de los avances que iba teniendo, pero tampoco te creas que me hacía como un mapa en la cabeza de cómo iba a funcionar eso realmente, o sea que... Es que cuesta, es un proyecto grande y con muchos actores involucrados, cuesta. Lleva un tiempito, pero va por buen camino. Pues muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí un ratito y nada, nos vemos en la próxima. Gracias. Abrazo, Alberto. Bueno, pues ya vamos a ir terminando. ¿Dónde queréis que vayamos de raid hoy? No sé si tenéis alguna propuesta. Eso, proponéis por ahí. Mandando a música, pero va a ir por el mismo camino. Sí, y los que sigáis por ahí, que somos todavía 300 personas más o menos, pues dejadnos un mensajito para que sepamos que seguís por ahí y proponednos algo. Sabéis que nos mola especialmente ir a la música. Así que si tenéis alguna propuesta, guay, pero ya tengo alguno fichado por aquí. Aquí está diciendo Miguel Rivas, UTBH. Un tío blanco hetero. Bueno, mejor para la próxima ese. Que no. Pensaba que era algún usuario así de Twitch que tuvieseis controlado, pero va a ser que no. Lo siento, Miguel. Bueno, tú si quieres tirar para allá, tira para allá, obviamente. Pero vamos a buscar algo de musiquita por aquí a ver si bajamos un poco las revoluciones, que al final, joder, tuvimos a invitados de todo tipo, en verdad, Muy interesante todo. Mil gracias, Santolicho. Sancholito. Alguno de tecnología, Verax, es que mejor un poco de música, Siempre queremos bajar un poco, porque al final, bueno, sabéis que hablamos aquí un poco de todo y tratamos de darle siempre una cosa divulgativa a los asuntos, así que siempre nos mola bajar revoluciones con algo de música. No sé si tenéis por ahí alguna propuesta, pero si no, creo que voy a tirar millas con un muchacho. Déjame escucharlo un segundo a ver qué está tocando. Y ya sabéis, decidle que no te la cuelen y dadle mucho cariño de nuestra parte. Eso siempre, innegociable. A ver. Tal.
Este muchacho, piano stream, a ver. Bueno, de todas formas, estoy bastante contenta porque dentro de todo lo técnico que ha sido el programa de hoy, que ha tenido bastante pata de cositas así más complejas, jolín, ha habido muchas preguntas y ha habido bastante interacción por parte de la gente, o sea que creo que ha sido donde realmente me he dado cuenta de la cantidad de gente expertosa que tenemos en este tema. O sea que, oye, tendremos que hacer más temas de estos para que nos deis un poco de feedback. Total. Y eso, también mola ver a la gente que no tenía ni idea del asunto, así como ver a los técnicos que estaban ahí preguntándole por el código fuente de no sé qué, de no sé cuánto, al experto que está por ahí. O sea, mola ambos dos perfiles y la verdad es que estamos muy contentos de tener ambos. Mira, creo que voy a ir a este hombre. Expertosa es una palabra en esta casa. Bueno, sí. Ocurre. A ver, vamos a este hombre que está tocando el piano y después va a jugar al Dark Souls. Bueno, ahora que anda con el piano. Piano siempre. A ver. Pues venga, chicos, voy a tirar la raíz por aquí. Ya sabéis, dadle mucho amor de nuestra parte y comentadle que no te la cuelen. O sea, que sepa que venimos de maldita, como siempre hacemos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el jueves. A ver, esto ya está en camino, sí. Eso, nos vemos el jueves, gente. Beso enorme a todos. Hasta luego.